vamos a hacer una oración. Hermano Salvador, ¿nos quiere dirigir la oración inicial, por favor? Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, sea cual sea nuestra circunstancia de fácil decirlo, fácil y difícil de llevar a cabo. Es fácil hablar de una corona de espina, pero es muy difícil llevarla. Por eso también la Escritura nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Padre Celestial, en esta mañana, gracias por estar aquí, gracias por los hermanos que tuvieron la disposición de venir para congregarse. Gracias porque nos amas y también conforme a las riquezas en Cristo Jesús. En esta mañana, a través de tu palabra, reparte a cada uno conforme a lo que necesite, para que tu nombre sea glorificado. Te lo damos y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues damos la bienvenida. Damos la bienvenida a todos los que nos ven por el canal de YouTube y tenemos un invitado el día de hoy. ¿Quieres presentar? Buenas, hoy vengo a visitaros. Me he quedado en casa de Jair y Alicia. Yo estoy haciendo la instrucción con la Guardia Real en Hoyo Manzanares y por medio de un amigo pues contacté con Jair y me han ayudado con mucho gusto. Una familia preciosa y nada, una alegría poder estar con vosotros esta mañana y poder adorar al Señor y rendirle oraciones a Él. Gracias, Samuel, siéntele como en casa. Vamos por cuestiones de ahorita, después de la alabanza, va a haber unos testimonios de dos hermanas que se van a bautizar, entonces vamos a continuar con la alabanza. Vamos a ponerla en pie, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. En el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, cuando sale el sol, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Hemos venido
venido delante de su presencia a buscar esa bendición, su justo juicio, su enseñanza, lo que Él tiene para nosotros. Y ninguno puede tener excusa de no entender que no hay un Dios, ¿no? Cuando dice todo eso, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque no hayas escuchado nunca, hayas leído la Biblia nunca, la creación también nos habla de que hay un Dios. Y ese es el Dios que venimos a adorar, el Creador de todos nosotros. Puedo confiar en el Señor, que no va
Y dice también otro salmo de David, en el capítulo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Dios mío, Rey mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así sea, que cada día y hoy nos acerquemos al Señor, delante del Señor, y podamos derramar nuestros corazones. Es un sueño que nació.
con esa reconocimiento de que en Él descansamos, de que Él, Cristo, es nuestra paz, también vamos a recordar una canción muy antigua, de las que los más mayores aprendimos cuando éramos pequeños. El nombre de Jesús es dulce. Yo le voy a pedir al hermano Salvador y a los niñas que quieran ayudarnos, que vengan aquí delante. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantando esta melodía, Jesús, Jesús, Jesús. No sé si se acuerdan cuando el nombre de Jesús llegó a tu vida. No sé si te acuerdas cuando el nombre de Jesús llegó a tu vida. Yo me acuerdo que llegó de repente. Yo estaba haciendo la catequesis, pero eso me quedaba un poco lejos, el nombre de Jesús. Pero cuando vino realmente, fue a través de una persona que apareció en mi casa, una señora, que habló con mi madre y le dio el testimonio, ¿no? Y a partir de entonces el nombre de Jesús es parte de nuestra vida. Hermano, ¿usted me ayuda? A ver, falta, ayuda, Vela, ¿dónde está? Hola, los niños, las niñas. Andrés, ¿qué pasa, tocayo? Vela, que Vela se lo sabe bastante bien, pero se tiene que poner mirando. O ellos se ponen ahí y usted póngase aquí, para que vean los movimientos. Venga, ustedes allí, a primera fila, mirando aquí a Salvador. Y a ver si, porque yo me la sé un poquito diferente, porque cada sitio, cada país adaptamos las cosas. Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El dulce de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo para el cielo voy. Tristeza van conmigo, pues Jesucristo se la llevó, echando las tinieblas fuera, y con Jesús para el cielo voy. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo para el cielo voy. Tristeza no van conmigo, pues Jesucristo se la llevó, echando las tinieblas fuera, y con Jesús para el cielo voy. Amén. Muchas gracias hermano, muchas gracias a los niños y las niñas. Pues vamos a continuar con el culto. Hay unos hermanos que llegaron hace poco, Pamela y Cristian. Sean bienvenidos y siempre en su casa. Tienen que coordinarse. Bueno, para avisarles que el próximo domingo el culto va a ser allá para que no se desplacen hasta acá, es en el Chiscón. Ahorita les informamos. Por aquí están los hermanos que vienen por primera vez, Pamela y Cristian. Entonces no se olviden saludarlos, que se sientan como hermanos y como en casa. Este sábado que viene es los bautismos, y tenemos a dos hermanas que van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de la decisión que han tomado de bautizarse. ¿Pueden pasar adelante las hermanas que nos van a cuidar?
Buenos días, hermano. El Señor me bendiga. Perdón, por aquí no se oye. Pégatelo, pégatelo. ¿Se puede activar el micro? Ahí, Vale, gracias. ahora. Bueno, hermano, creo que puede verse a flor de piel el nervio que tengo. Primero que todo, quiero que me disculpen si me ven llorar. Pero estar aquí delante de ustedes no está siendo fácil para mí. Porque cuando me dijo el hermano que yo tenía que dar testimonio de mi vida, empezaron a removerse muchas cosas dentro de mí. Empecé a escribir y a escribir tantas cosas que me han pasado. Y disculpen si me paso del tiempo, pero son muchas, no voy a dar todo. Pero primero que todo quiero que sepan que el enemigo ha querido destruir mi vida desde la niñez. Mi infancia no fue fácil. Mi familia, pues, una familia destruida, sin padres, abandonados. Somos 8 hermanos, convirtiéndonos todos en niños de la calle. ¿Y quién diría hoy que esos niños de la calle hoy tendríamos vida? Cuando nadie daba un centavo por nosotros. A los 12 años, mi vida ya estaba totalmente dañada, sufriendo abusos en todos los sentidos. Y lo vamos a dejar ahí. A los 15 años quise escapar. Escapar no sé de dónde porque no teníamos una casa. Caminábamos en la calle, sin alimento, buscando qué comer en el monte, sin ropa que vestir, sin un calzado que ponernos. A los 18 años, pues, ya mi vida estaba dañada más, aún más. Tenía una hija, pero no tenía ese amor, no tenía nada que ofrecerle a mi hija. A los 18 años empecé a buscar cariño y refugio en el alcohol y un poco de drogas. A los 20 años yo ya tenía 2 hijos, empeorando un poco más la situación. A los 20 quise buscar del Señor. Llegué a una iglesia con el fin de encontrar un poco de consuelo. Era pobre. Llegué a la iglesia equivocada, donde los pobres no éramos vistos. Y era una sombra. Nunca nadie me preguntó qué me pasaba, qué necesitaba. Y me di cuenta que solo llegaba a calentar las sillas de esa iglesia y decidí retirarme. Nadie se dio cuenta que yo me había retirado. Mi vida empeoró. Mi corazón se empezó a llenar de odio, de tristeza, resentimiento, amargura. Me veía sola, destrozada, con 2 hijos a los cuales no sabía qué darles ni qué ofrecerles. Mis hermanos también estaban dañados, ellos por un lado, ellos por otro. Yo estaba sola. Igual empecé y seguí con esa vida desordenada. A los 28 años
Ya tenía mi tercer hijo. Tengo 3 hijos. Estaba peor. Odiando y culpando a todo el mundo. Culpando a mi padre porque fue un padre ausente. Culpando a mi madre sin comprender que ella también era víctima de las cosas terribles de la vida. A los 33 años caí en un estado de depresión crítico, muy crítico. Quería morirme. Mis conversaciones solo eran muerte porque me quería morir. Yo le decía al Señor, ¿qué hago en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida si todos venimos a sufrir? ¿Cuál es? No quería saber nada de la iglesia, de mis hermanos. Me parecían todos hipócritas. Y a la final, cuando me encontraba por ahí un par de personas y me hablaban del Señor, yo sentía odio y desprecio. Porque encontraba mejor, según yo, mejor amor en el mundo. Ahí me reía. Ahí yo tenía felicidad momentánea. Pero cuando yo llegaba a casa, mi vida se derrumbaba. Y si bien es cierto que yo no quería saber de nadie, pero sí siempre quería saber de Dios. Y Él estaba ahí. Cada vez que yo sentía esa necesidad y ese anhelo de desahogar mi vida, tenía pocos amigos. Y los pocos que tenían, pues eran caminos de perdición. He soltado perdón a mi padre, he soltado perdón a mis hijos, les he pedido perdón porque los he dañado, porque no tenía amor para ellos. Y me dolía mucho en mi corazón. Y yo le decía al Señor, pero es que yo no siento amor por nada. Y me dolía porque tampoco sentía amor por Dios. No sentía nada. Él solo era ese amigo sin compromiso, el cual yo llegaba y le contaba mis cosas. No entendía el sacrificio de la cruz. Cuando yo llego aquí a España, pues a los 40 años, mi vida seguía mal. No había nada que aliviara, no había nada que me sanara de la depresión, la angustia. Después de haber soltado perdón para las personas que me hicieron daño, me di cuenta que no era suficiente. Me persiguió la culpa, pero hacía falta algo más: perdonarme a mí misma. Cuando yo me perdono a mí misma, igual seguía hablando con el Señor, porque yo quería ser una cristiana solitaria. Después del COVID, yo me compré una Biblia y sentí el interés de conocer realmente la verdad. Me leí toda la Biblia. Yo seguía tomando alcohol. Era un despojo humano emocionalmente. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta del sufrimiento que pasaron también aquellas personas, aquellos profetas que predicaban el Evangelio. Pero yo no podía salir de esa atadura que tenía.
Cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo empiezo a sentir algo fuerte en mi vida y yo veo un Dios malo, porque no estaba preparada para leerlo. Cuando yo sigo leyendo, tardé 2 años en leerla, yo caigo en desánimo y digo yo, pero yo para qué he leído esto, si no ha pasado nada. Continúo leyendo y es como que Dios tenía la respuesta a todas esas cosas que había hecho más adelante. Y después, hace 3 años, empiezo a buscar de una iglesia, pero no me relacionaba con nadie. Eso fue el año antepasado. Pero el versículo que más me impactó cuando yo empiezo a leer fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo estaba en medio de todas esas tristezas, yo le comentaba al hermano Juan Carlos que había una alabanza que yo la convertí en súplica. Cada vez que yo estaba mal, yo decía esa alabanza: quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. Cuando yo llego a Manzanares, pues conozco esta iglesia. Yo conocí a otra persona aquí, tampoco una persona que no conoce del Señor. Yo le dije que quería ir a una iglesia. Yo todavía seguía tomando alcohol. Y me dice esta persona: en mi casa no se permite el alcohol. Y dije yo, bueno, pues yo tampoco quiero seguir tomando. Dejo el alcohol. Empiezo a venir aquí. No sé si recuerdan el año pasado algunas personas cuando yo entré. Venía con mucho miedo. Pero yo leí un versículo bíblico que decía que pero de ahí viene la fe. Y yo oía las prédicas por Face, un predicador que se llama David Gutiérrez, pero no era suficiente. Yo tenía que perseverar en una iglesia, no porque yo quería, sino porque nació en mí el deseo de formar parte del cuerpo de Cristo, porque miré un versículo también en Romanos que habla del cuerpo de Cristo y nació en mí ese interés de formar parte del cuerpo de Cristo, llevándome hoy a una vida diferente. Pues ya no tengo en mi corazón odio, ya no tengo tristezas, y si lloro, pues ahora es de alegría. Y ahora pues cuento con el Señor, Dios está conmigo, ya no me siento sola. Y cuando estoy sola, yo digo, sí, pero si Dios está aquí, Dios está conmigo, porque también lo leí en las Escrituras. Y han venido recuerdos y recuerdos cada vez que en este corto tiempo, de que yo he leído la promesa que Dios tiene para nosotros en este libro vivo que ha venido a cambiar y a transformar mi vida. Pues, hermanos, nació el buen deseo y la buena voluntad también de bautizarme. Y esa es la razón por la que estoy aquí al frente y no sé cómo lo estoy haciendo, pero Dios está siendo bueno. Eso es todo. Buenas tardes, hermanos. Yo pues he preparado algo porque para aprender de memoria y salir bien, ¿no? A ver, hablar de Dios es lo que más quiero hablar, porque es la experiencia que yo he traído toda mi vida. Es hablar de que ha sostenido mi vida en los momentos difíciles,
después de muchos años de pruebas, enfermedades, errores, también de muchas bendiciones, puedo decir con toda seguridad que Dios nunca me ha abandonado. Para mí, Dios es mi todo. Es mi Padre, mi refugio y mi guía. He aprendido que Él no hace diferencia entre las personas. Su amor es disponible para todos. Los que se acercan a Él con corazón sincero. También me ha enseñado a mirar a los demás con amor, a ayudar cuando puedo y valorar profundamente a la familia y a las personas que ponen en mi camino. Hay un versículo donde que presioné que no debía. Hay un versículo que expresa muy bien lo que siento. Está en Salmo 46, 1. Ahí dice: Dios es mi fortaleza, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese versículo resume mi vida. En cada dificultad he visto la mano de Dios, cuidándonos, fortaleciéndonos y dándonos una nueva oportunidad para seguir adelante. Por eso hoy quiero seguir caminando con Él, aprendiendo cada día más y confiando en que su voluntad siempre es mejor que la mía. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana, por esa valentía de poder pasar al frente a testificar. Para muchos de nosotros es difícil pararse delante de la gente en hablar. A mí esto me cuesta a veces todavía. Estoy en el proceso. Pero bueno, gracias a Dios. Vamos a continuar con la predicación de la palabra. Me acompaña en el Salmo 55, por favor. Mientras leemos los dos versículos que nos trae el tema del hermano, los niños hasta 10 años pueden pasar a su clase con la hermana Eli y con mi amada esposa Andrea. Los niños hasta 10 años a sus escuelas, por favor. Salmo 55, versículos 22 y 23 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Damos la bienvenida al hermano Juan Carlos, que tiene la exposición de la palabra. Bueno, pues qué emocionante cada participación de las hermanas. Muchísimas gracias, Damián, María. Nos es de mucho impacto cada palabra que dice, de la manera en que lo dicen. Esperamos que seamos también de ayuda, todos los que hemos escuchado. Al final nos convertimos en unos testigos de lo que Dios ha hecho en vuestra vida. También damos gracias a los hermanos que esta mañana han estado ayudando a todos los distintos departamentos de los niños. Damos gracias a los profesores y también a la coordinadora, que no le han dado el premio, pero ya tiene el premio del Señor, que es Alicia, ¿no? Ella estaba repartiendo los premios a todos los demás y damos gracias a Alicia. No sé dónde estará, ahí está. Alicia, gracias por tu trabajo y naturalmente por todo el trabajo que estáis haciendo todos los hermanos colaborando con esta acción con los niños.
Vamos a pedirle al Señor que Dios mismo sea el que nos pueda hablar. Su corazón nos ha traído con un propósito. Hay unos nuevos hermanos que están por aquí. El Señor pues, les ha guiado. Hoy es un día que esperamos que Dios también nos pueda hablar. Lo mismo también. Sí. Lo mismo también con el joven que está por aquí. Me da mucha alegría que esté. Me recuerda a mis hijos. Y claro, como padre siempre gusta que estén en los caminos del Señor. De hecho, es una alegría. A todos los hermanos que también que están por aquí, pues muy bienvenidos. Vamos a orar, que eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en esta situación, cuando nos encontramos en la palabra del Señor. Señor, tú marcas el destino nuestro. Y en tu voluntad hemos nacido en esta tierra. Eso ha sido un hecho. Nos has dado vida y experiencia. Y en esta vida, Señor, aunque muchos no nos han amado, tú siempre has estado presente. Incluso lo dices también a través de tu propia palabra. Esa presencia, Señor, ha estado en el vientre de nuestra madre. Mirando, Señor, cada órgano, cada construcción de este cuerpo. Tú conoces también el fin de cada órgano, el fin también, Señor, de nuestra vida. Pero hasta este espacio nos sigues hablando. Te rogamos, Señor, que nos hables, que seas tú y tu propio Espíritu, Señor, el que nos pueda consolar, nos pueda animar, nos pueda exhortar, y saliendo, Señor, de esta mañana, podamos decir, tú me has hablado, tú me has consolado. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Cuentan que una mujer ciega solicitó hablar con el pastor de una iglesia. Y una vez llegada a esa cita, ya en el despacho del pastor, esta mujer comenzó a contarle al pastor la razón por qué quería hablar con ese cristiano. Comenzó diciéndole que era hija única. Mi madre intentó embarazarse tras varios intentos de aborto, pero por fin, a los 40 años, se embarazó. Se sintió muy bendecida porque su sueño de tener un bebé ya había llegado, se había hecho realidad. Y buscó un nombre para mí y me llamó Gracia. Pero el calvario para ella vino después. Concretamente comenzó con esas 20 horas que duró el parto, y nacida yo, no tuve una buena salud, sino que por la debilidad de mi cuerpo era muy enfermiza, irritable, lloraba a cada momento, tenía problemas digestivos, respiratorios. Parece que todas las enfermedades las cogía al vuelo yo. Por las pocas veces que me recuerdo, me sacaba mi madre fuera de casa. Y así pasaron varios años. Pero por las exigencias de los llantos, o sea, de mis llantos, de mis constantes enfermedades, mi madre cambió de carácter. Ella ya era irritable. A ella ya yo le era pesada, le era una carga para su vida. Me tiraba de los pelos, me daba algunas cachetadas, con furia. Me recuerdo una vez que, ya de temor, pues me escondí bajo la cama. Y ella me quiso sacar y me hizo daño a la pierna. Y después me quedé lisiada de por vida. A los 8 años se dieron cuenta que a mí me fallaba la vista, y por los continuos golpes que me daba mi madre, que finalmente me llevaron a un internado de ciegos.
donde permanecí allí hasta graduarme del bachillerato. Y ya nunca más volví a la casa de mi madre. En el internado conocí a una profesora de religión que me habló del Evangelio, una maravillosa persona que le interesaba yo como persona. Por eso, aunque pasó muchos años, nunca me olvidé de esa profesora. Por eso busco hablar con alguien que sea cristiano. Pero no quiero una lista de textos bíblicos. Tampoco quiero escuchar esos chiclés de consuelo cristiano que me alivien mi dolor, de que me servirían. Pues mi madre me abandonó, me rechazó, incluso mi propia vida. Toda historia cuenta el pastor que le contaba mientras lloraba. El pastor de esta iglesia entonces se preguntaba: ¿y qué le puedo decir a esta pobre mujer que es coja, es ciega, por desgracia, de su propia madre? ¿Qué dice la Biblia acerca de estos casos donde sus propios familiares se convierten en un enemigo? Algo parecido, pero no naturalmente igual, vamos a ver en la historia, en la Biblia, que relata también un caso donde aparece odio, engaño, traición, desprecio, burla, deshonra, vergüenza, de quien un día dijo que era familia, consejero, aparentemente amigo, pero finalmente resultó ser un enemigo. Salmo 55. Vamos a ver estos textos. Esta historia que les cuento viene de un libro y la he querido colocar como introducción. Este es el esquema, el bosquejo por los cuales voy a seguir. Vosotros ved vuestras Biblias y allí vamos a recorrer desde arriba hasta abajo y la conclusión vamos a llegar. El Salmo 55. Como todos vosotros ya sabéis, estos salmos hablan de la experiencia de las personas de las que habían vivido y de las cuales nosotros, como reflejo, también podemos aprender de aquellas experiencias, porque, en fin, el Señor nos dice qué cosa podemos nosotros sacar, cosas buenas, para nuestro beneficio en la cuestión espiritual. Si vamos a comenzar entonces con este libro, mejor dicho, con este capítulo, vemos el autor en el texto inicia narrando su propio pensar, la situación en que vivía, cómo estaba pasando ese entonces. Y él saca sus conclusiones en esos primeros versículos, porque tenía unas luchas. Él quería sobrellevar su vida, pero no sabía cómo. Su vida estaba yendo cuesta abajo. Tenía tantas preocupaciones, eran tan excesivos, que con esas preocupaciones que tenía no podía sostenerse. Creo que alguien por aquí también dijo sobre esas a veces situaciones que hay, y yo me imagino también que en aquellos momentos cuando sucede esto, el cuerpo te tiembla, la vista te falla y no encuentras un lugar firme. Hasta quizás incluso se agarran para estar más firme o estar de pie. El autor habla de esta situación. Su estado emocional estaba descontrolado, dice. Él se veía caer muy pronto a la depresión. Por eso estaba emocionado y su situación lo dice en el versículo 2. Versículo 2 dice, me conmuevo. Me conmuevo. O en otras palabras, estoy muy conmovido.
Todo esto me supera. Mi alma está por caer por los suelos. Ya no sé de dónde agarrarme, estoy turbado, estoy desmoralizado, estoy tremendamente conmovido. El verbo en esta palabra, conmover, en el versículo 2, tiene una connotación de un texto original hebreo. Es como si alguien le quisiera pisotear y tiene terror y no sabe por dónde escapar. Alguien que está desconsolado por alguna tragedia y no sabe a quién acudir. Alguien que se siente invadido, atrapado por algo extraño y está perdiendo el control de sí mismo. Otra cosa que es interesante también de la gramática hebrea es que tiene un verbo que es una causa activa, gitil, que esto significa es producto de una acción, el resultado de algo que es muy fuerte, es muy activo, como queriendo decir, estoy tremendamente conmovido y me está haciendo temblar una cosa que me está pasando. En nuestras palabras coloquiales se puede decir, estaba hecho un trapo. Vosotros me imagino que tenéis trapos y los trapos los seleccionáis, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un trapito para mi ordenador, que no es del de la cocina, ¿no? Es un trapo especial, que vengo y lo tengo con cariño. ¿No? Pero tengo un trapo que lo limpio, pues las cosas que son muy de abajo. Se puede decir hasta los vómitos de mi gato, porque ahí lo agarro. ¿Y qué hago con el trapo? Pues a un lado, ahí, apartado lo tengo. Abandonado, desquiciado, se podía decir. Y así va el amigo, y así va esta persona, de ese hecho emocional, cómo se sentía, cómo estaba viviendo. El autor, entonces, denuncia quién le estaba haciendo sentir eso, lo que estaba hablando aquí, que no podía sostenerse por esa presión. Y desvela el autor quién estaba haciendo este mal. Versículo 3, vean su Biblia. ¿Quién? El enemigo. Este enemigo le estaba intimidando, dice en el versículo 3. ¿Cómo? Con la voz. El término de esta palabra se entiende que esa voz estaba alzando como un trueno de voz, un grito regio enfadado, con un resonar fuerte que le dejaba turbado. No era una voz dulce, era una voz áspera. Algo así cuando uno va tranquilamente por la calle y sientes un bocinazo. ¿Qué pasa? Pues inmediatamente te asusta, ¿no? El susto incluso hasta el cuerpo te hace temblar, porque en ese momento estás tan aturdido que no sabes dónde escapar, dónde salvar tu propia vida. Así se sentía. Esta persona así le trataba. Este que dice en el versículo 3, impío, el maltratador, el perverso, el mortal como cualquiera de nosotros, pero era un perverso de mal corazón. El impío en el versículo 3 también dice que vaciaba su iniquidad, su odio, su maldad contra el salmista. Y lo hacía con ganas, con saña, con rabia. Versículo 3 dice con furor. Dice el texto, nos preguntamos entonces, ¿habrá personas así? Con esta clase de actitudes, esa saña, esa forma tan mala, con esa voz. ¿Habrá así personas? Pues yo creo que sí, conocemos muchas a nuestro alrededor. La verdad, a nadie le gustaría estar con esas personas. Sería un atropello para uno. No soportaríamos tales actitudes. Y si eso pasaría, seguro que nuestra mente lo primero que vendría era salir corriendo de allí. Inmediatamente huir de aquella tóxica persona,
a alejarse lo más que pueda. Y eso es justamente lo que hace también el autor. En el versículo 7 lo dice. Estaba con dolor, estaba sufriendo. El autor buscaba una solución. ¿Y cuál era la primera solución? Huir. Lo dice el versículo 7, huir. Y dice lejos, ¿no? Huir por el terror, por el temor, por el temblor, huir como sea. La cosa era huir de esos elementos negativos que estaba sufriendo porque quería deshacerse, ¿no? No quería estar ahí instalado frente a estas personas. Pero una de las cosas tan interesantes en esto, que ese miedo, que el que quería huir, que las cosas que estaba percibiendo ya se habían instalado en uno. Lo dice el versículo 4 y el versículo 5. Están dentro de mí, dice, sobre mí. La idea que era huir de ese lugar donde ocurrían esos hechos, el autor que quería dejar esos problemas, salir y disfrutarse un descanso, pero ya lo llevaba dentro. Por eso dice en el versículo 6, ¿quién me diera alas como paloma? ¿No? Dice, volaría yo. Y luego, ¿qué dice? Descansaría. Ese es el hecho, que quería salir, escapar. Luego dice el versículo 7, dice, huiría lejos. Pasaría, dice, la noche en el desierto. Hay un lugar tranquilo, ¿no? Que no tenga esta presión, este dolor. Huyendo de esa manera, entonces, dice también, me apresuraría a buscar un refugio del viento tempestuoso de la tempestad. Literalmente, buscaría un refugio del viento de la columna que me embate mi alma, ¿no? Esa manera fuerte que le está viniendo ese viento, que le está haciendo templar. Porque él también pensaba que tras la tormenta hay calma. Seguidamente el autor nos revela algo sumamente inesperado. Nos revela el autor de dónde realmente procedía el dolor. ¿Quién le causaba? ¿Y saben qué? Ni más ni menos, versículo 13, era de un íntimo amigo. Con razón, el hombre estaba tan más muerto que vivo por el dolor decepcionante que él estaba sintiendo porque le habían hecho daño, le habían clavado, era una puñalada trapera a traición. Por eso estaba conmovido. En medio de esta entonces estacada trapera, el autor cavila sus pensamientos y no entiende la razón, quiere procesar por qué ha actuado así. Aparentemente, dice el versículo 3, era mi íntimo amigo. No era un amigo cualquiera, era un íntimo amigo. Se decía que era amigo. Por eso él reflexiona y en el versículo 13 dice, si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Qué interesante esto, ¿eh? Si un enemigo, pero un amigo, versículo 13 mismo también dice, si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me habría ocultado de él. Es decir, seguro que yo hubiese sospechado ese mal proceder, sin duda alguna hubiese renunciado a mis sentimientos y hubiese buscado la paz. Pero tú, hombre, no lo vi venir. Tú que eras aparentemente mi amigo, ¡qué traición! Tu hombre igual a mí, al parecer íntimo amigo. Y mira lo que dice el versículo 14. Mi guía, el que le estaba aconsejando, este. Y luego también dice,
mi familiar. Algún día le habrá dicho, mira, somos hermanos, somos amigos, pero somos hermanos, somos familia. Luego en el versículo 13 al 14 dice, juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Qué tremendo esta parte! La manera que desvela, ¿no? Un amigo, un consejero, un hermano aparentemente yendo a la casa del Señor, y aquí dice las cosas dulces, íntimas de las que hablaban, se convierte en una persona tremendamente al revés de lo que estaba haciendo. Bien, mi madre me decía a mí, es mejor tener un perro amigo que un amigo perro. Y la verdad es cierto, este sí que era un amigo perro, por tal traición, de esa semejante clase de amigos. Y el salmista entonces, ¿qué hace? Refonfuña a grandes voces, se enfada con todo. ¿Y qué le desea? El mal, que le alcance el mal, dice. Versículo 15. Le dice, que la muerte le sorprenda, que descienda vivos al Seol, porque hay maldad en tus moradas en medio de ellos. Y yo creo que cualquiera podemos así reaccionar. Alguien que te ha traicionado, un enfado tremendamente. Cualquiera tiene esa reacción, porque viene un daño profundo de quien parece que conocías, se manifestó como amigo, pero al final te da una puñalada trapera a traición y te deshonra y te llena de vergüenza. No sé si, yo me imagino que vosotros también sabéis y habéis visto, a veces hay amigos o hay amigas que siempre están juntas. Tú ves por aquí, están juntas, tú ves por allá. Se les dice, están como uña y carne, ¿no? Se les suele decir así. Siempre sonriendo, siempre hablando. Pero ocurre un día y ya la ves sola. Y después uno le pregunta, ¿dónde está? ¿Y qué dice? Ni me nombres esa persona. Dice, ¿pero qué le habrá hecho, no? Pero si no iban así juntos, no estaban ahí y de pronto aparece otra situación. ¿Y qué decir con los matrimonios cuando llegan al divorcio? Antes hay cariño, ¿qué quieres que haga? ¿Mi amor? ¿Tesoro? Eso es al principio, ¿no? Pero cuando ocurre algo, y más un engaño, ahí no cabe ningún sustantivo ni adjetivo que pueda inventarse. Ahí no hay nada de todo eso. Así que el salmista, en esa cavilación también, encuentra un problema moral consigo mismo, pensando que encontraría tal vez una solución rápida en huir de esos problemas. También se da cuenta que no tiene ninguna solución desbocando estas palabras de enfado, esas bocanadas de malos deseos a ese traidor, semejante calibre amigo. No era realmente la solución, no le sacaba esa paz interior. Llegó unos momentos entonces que el autor se encuentra en un dilema. ¿Qué hago? En los versículos mismos dice, ¿no? Y yo me dije, haré esto, pero ¿qué hago? No me resulta. El salmista entonces cambia de estrategia. Decide tomar otra alternativa mejor. Quiere buscar su paz, porque la estrategia primera no le ha resultado. Entonces, versículos 17 y 18 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré. A él oirá mi voz
Él redimirá mi paz, mi alma de la guerra contra mí. Esta es una palabra tremenda. La guerra la tenía contra él. Él no tenía la paz. Quería huir. Aunque contra mí haya muchos, díselo. Él quería resolver el asunto. En otras palabras, el autor quiere ser transparente con él mismo. Él sabe que decir todas estas palabras enfadadas, esas rabias por despecho, por vergüenza, por deshonra de aquel amigo, no le servían finalmente nada. El dolor seguía en su corazón. Y peor para colmo, le traía un mal moral. Se sentía mal con él mismo. Entonces decide acudir a Dios. Versículo 16 dice, yo clamaré. Pero también, dice el salmista, lo haré con disciplina. Versículo 17, lo haré anochecer, amanecer y mediodía. Lo hará constante, lo hará varias veces en el día. Versículo 17 también dice, y da esa esperanza, y Él me oirá. Y luego dice, versículo 18, y me redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Eso es justamente lo que estaba pasando y eso es justamente lo que quería, esa paz que quería tener. Esta decisión entonces de orar disciplinadamente para buscar la paz le dio un buen resultado. Esa paz con Dios y con él mismo. Así que de esta manera encuentra esa solución correcta. En primer lugar, se consagra ante Dios. Y para llegar a este paso, versículo 22, lo dice allí, echa sobre Jehová tu carga. Y lo siguiente es que vemos el texto, que Dios se preocupa de la persona que está a punto de caerse. No olvidéis que al principio dice, estoy tremendamente conmovido, ya estoy casi por caer. Pero lo que tiene que hacer primero dice, echa tu carga. Y después, entonces Dios actúa. Dios, Él no le deja caer del suelo. O sea, Dios, ¿no? En otras versiones de la Biblia dice, Él te sostendrá. Así como un padre ve con sus hijos que cuando son pequeños, cuando están empezando a andar, estamos nosotros muy atentos a ver qué va a pasar. No queremos que se caiga, porque si se cae se puede partir la crisma o qué cosa puede haber, ¿no? Inmediatamente vamos, recogemos antes que se resbale o que se caiga. En ese sentido está diciendo aquí el Señor. Te veo tambaleante, ¿no? Estás sumido, estás triste, estás preocupado excesivamente. Pero deja esa carga, ya estás por caer y yo allí te cogeré. El verbo, este versículo que dice sobre mí, perdón, el versículo 4 también dice, y habla sobre caída, dice sobre mí ha caído. Que también se puede traducir que sobre mí ha resbalado en el versículo 4. En este caso, en el contexto que estamos viendo aquí, en esa desesperación, en esa depresión, en esa humillación, en esa deshonra, está diciendo, antes de que resbales, yo quiero sostenerte. Pero lo primero que tienes que hacer es tirar la carga. Y esto tiene que ser por tu propia voluntad. Una vez iniciando que tú tiras la carga, inmediatamente te sustentaré. En cierta medida aquí hubo un testimonio y eso también creo que pasó. Inmediatamente cuando la persona reconoce a Dios Todopoderoso, ¿quién es? Echa su carga, su preocupación interna que le invade todo lo externo, el Padre le sostiene. Dios te sustenta de esa manera. Y al haber hecho eso, es interesante el texto, al haber sustentado, ya te pones en la dirección correcta con Dios.
Esto significa lo que dice, ¿no? Es justo. Es esta una figura tan interesante que de allí viene la palabra justificación. Es decir, te poner en una dirección correcta, te alineas con Dios en una sola dirección. Dios ha actuado allí. Finalmente el Salmo concluye y desvela el secreto de este proceso curativo ante la preocupación excesiva. El saber confiar. Y esta es la clave, confiar en el versículo 23. Y esa es la base de la dirección. ¿A dónde voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? ¿Sobre qué voy a confiar? ¿Cuál es el argumento de confiar? Antes lo relata aquí el autor, su confianza estaba en él. Él quería resolverlo a su manera, a su forma. Él quería hacer justicia, quizás con esas palabras que nunca la podía haber hecho. Eran solamente una teoría. Pero en esta manera se pone en dirección correcta a Dios, confía en Dios, cambia del hombre, cambia a Dios. Entonces ya esto es otra cosa porque tiene una paz mental, tiene una paz espiritual. Pues si parte de la confianza del humano, llevando las cargas en la espalda, no iba a resolver su asunto. Peor, como llanero solitario. Así se iba a quedar hundido. O dejas estas cargas que caigan al suelo y luego te pones en dirección correcta con Dios para que Dios te pueda ayudar. ¿Habéis notado el texto? Cuando deja las cargas, dice, Dios no agarra las cargas para que no se caiga, no, se va a caer las cargas, no. Las cargas no es la preocupación de Dios, eres tú. Él te sostiene a ti. Es lo prioritario. Así es el texto que nos muestra, por ello nos da dos alternativas. ¿Confías en el hombre o confías en Dios? Obrar en Dios es que Él obre, mejor dicho, actuar, confiar en el Señor, es que Él obre en nuestro ser, que lleva a la perfección de justicia. Luego, cuando conoces al justo, que es el más justo, que es Jesucristo, hace la perfección de la paz del Señor. Justamente es Él el que te da ese tipo de libertad, ¿no? Otra propia manera de pensar. Por lo que no nos queda más que confiar en Dios. Por eso, dice al final, un texto que solemos repetir mucho, ¿no? Y dice así, no me dejará para siempre caído al justo. Pero, ya sabéis, el justo no es cualquiera. Ni cualquiera quiere que sea justo a su propia manera de ser, por alguna cosa que haya hecho, ¿no? El justo es el que se pone en buena sintonía con Dios, habiendo confiado más en Él que en uno mismo. Que el Señor nos dé esa capacidad de reflexión cuando tengamos este tipo de problemas excesivos de preocupación que nos hace temblar, nos hace tener miedo, terror. Y si hay personas incluso que aún aumentan con estas palabras y no nos ayudan y uno quiere escapar, uno se dará cuenta que no sirve para nada. Lo único que sirve es mirar al Señor, confiar en Él, dejar realmente que Él obre en uno. Y esta es su promesa y esta es su palabra para hoy, para todos nosotros. No dejará de ser para siempre caído al justo. ¿No os parece maravilloso, hermanos? Vamos a orar y vamos a pedirle que sí se cumpla con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque
muchos de los que hemos estado aquí hubiésemos resbalado y caído y nunca más habernos levantado. Pero tu poder, tu misericordia, ha hecho, Señor, que al momento adecuado, perfecto, nos has sostenido, nos sostienes. Y de esta manera, Señor, nos das vida. Y así, Señor, también podemos testificar. Y nos dices de nuevamente otra vez, sin ti no podemos hacer nada. Eso ya lo sabemos. Ayúdanos, Señor, que entre en nuestro corazón esa conciencia y este salmo nos ayude cada vez, si es que hay un temor o vergüenza o deshonra que alguien nos haya hecho, entendamos, Señor, que tú eres la solución, y la solución definitiva, la mejor solución. Esta oración constante y esta disposición de nuestro corazón de dejarte que obres en nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.